Episodio número 2. Hoy nos adentraremos en la vida del rey Saúl, la reforma que fracasó por la impaciencia y el miedo. Hoy, en Reflexiones de Reyes para tu reforma personal. ¿Qué tal, amigo, amiga? Bendiciones. Soy Francis, tu anfitrión en Reflexiones de Reyes para tu reforma personal. Aquí en innovadini.com sabemos que toda buena reforma requiere paciencia, un buen plan y, sobre todo, no dejarse llevar por el pánico cuando surgen los desafíos. Pues bien, lo que es cierto en la reforma de un baño o una cocina es aún más cierto en la reforma de tu vida. He pasado más de 29 años hasta hoy, julio de 2025, sumergido en las Escrituras, y te aseguro que la historia del rey Saúl es un espejo poderoso para que veas qué pasa cuando la impaciencia y el miedo toman el control. Hoy vamos a hablar del rey Saúl, el primer monarca de Israel, un hombre que lo tenía todo para triunfar, pero cuya historia se convirtió en una advertencia desgarradora. Su relato te hará reflexionar sobre cómo tus propias decisiones impulsivas y tus inseguridades pueden sabotear tu trabajo, tus relaciones, tu matrimonio, la forma en la que crías a tus hijos, tu economía e incluso tu propia actitud y aptitud. Así que acompáñame y recuerda que puedes usar las marcas de tiempo de este video para saltar entre las diferentes secciones. En la arena de la historia, su luz nos guió. Los reyes que vivieron, su camino él mostró. De David al sabio Salomón aprendí que en sus pasos firmes su verdad está allí. Elohim nos enseña en cada vida a mirar, en las caídas y victorias su amor va a brillar. El rey Yeshua, reflejo perfecto de su ser, nos llama a su imagen, a su camino volver. Oh Rey Yeshua, enséñame a andar, a ser más como tú, en tu verdad morar. En tus manos dejo mi corazón, hazme más a tu imagen, mi eterna canción. De los reyes aprendemos de la fe y la razón, que su gracia nos levanta en la más dura lección. Con humildad seguimos su ejemplo a imitar, cambiando corazones, su reino a anunciar. En cada rey de la Biblia su voz puedo oír, un eco del Mesías, su amor sin fin. El llamado es claro, su propósito cumplir, ser más como Yeshua, en él quiero vivir. Oh Rey Yeshua, enséñame a andar, a ser más como tú, en tu verdad morar. En tus manos dejo mi corazón, hazme más a tu imagen, mi eterna canción. La historia de Saúl se narra principalmente en los libros de Primera y Segunda de Samuel. Nos enfocaremos en los siguientes pasajes claves para entender su ascenso y caída. El primer pasaje bíblico lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 1 y 2. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo.
El siguiente texto bíblico lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó, y le dijo: ¿No te ha ungido Yahweh por príncipe sobre su heredad de Israel? El siguiente pasaje bíblico lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 13, desde el versículo 5 hasta el versículo 14. Dice así: Y los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en apuros, porque el pueblo estaba entre la espada y la pared, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl se quedó en Gilgal, y todo el pueblo le seguía temeroso. Y esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl le salió a recibir para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban ya juntos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Yahweh. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Yahweh tu Elohim que él te había ordenado? Pues ahora Yahweh hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Yahweh se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Yahweh ha constituido por príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Yahweh te mandó. El siguiente pasaje bíblico lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 15, desde el versículo 10 al 23. Dice así: Y vino palabra de Yahweh a Samuel, diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Yahweh toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y se le dio aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento para sí, y luego, volviendo, pasó y descendió a Gilgal. Vino, pues, Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Yahweh, yo he cumplido la palabra de Yahweh. Samuel entonces le dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de bueyes es este que oigo. Y Saúl respondió: de Amalec lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Yahweh tu Elohim, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Yahweh me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Yahweh te ha ungido por rey sobre Israel? Y Yahweh te envió en misión, diciendo: ve y destruye a los pecadores de Amalec, y hazle guerra hasta acabarlos. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Yahweh, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Yahweh? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Yahweh, y fui a la misión que Yahweh me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecerla en sacrificio a Yahweh tu Elohim en Gilgal. Y Samuel le dijo: ¿se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahweh? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, él también te ha desechado para que no seas rey. Ok, fin de la cita. Impresionante lo que leemos, ¿verdad? Pues vamos al último fragmento bíblico
que se encuentra en 1 Samuel capítulo 31, versículo 1 al 6. Dice así: Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron de delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Y siguiendo los filisteos tenazmente a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y fue gravemente herido. Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murieron Saúl y sus 3 hijos y su escudero y todos sus hombres juntos en aquel día. Explicación teológica central: la historia viva y sus decisiones claves. Imagina un hombre imponente, el más alto y apuesto de Israel. Pues bien, así era Saúl, el hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Fue ungido rey por el profeta Samuel por mandato divino, una elección que al principio parecía ideal. Tenía el carisma y la presencia física que el pueblo anhelaba en un monarca. Tenía unos 30 años cuando comenzó a reinar y su reinado duró 40 años. Comenzando aproximadamente en el año 1050 a.C. Al principio, Saúl mostró humildad y un espíritu receptivo. El espíritu de Elohim vino sobre él. Así lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, que dice: Entonces el espíritu de Yahweh vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado a un nuevo hombre. Saúl logró victorias militares significativas, como la liberación de Jabes de Galaad. Lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 11, versículo 11. Dice así el texto bíblico: Al día siguiente, Saúl dispuso al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vela de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos, de modo que no quedaron 2 de ellos juntos. Bueno, esta acechanza, esta hazaña, le ganó la aclamación popular y consolidó su posición. Pero la verdadera prueba de un reinado no es la victoria, sino la espera y la obediencia en la dificultad. Y aquí es donde Saúl falló. El primer momento crucial de decisión que marcó su declive ocurrió en Gilgal, así como lo hemos visto en 1 Samuel capítulo 13, desde el versículo 5 al 14. Los filisteos habían reunido un ejército formidable e Israel estaba aterrorizado. Saúl debía esperar 7 días a Samuel para que ofreciera sacrificio a Elohim antes de la batalla. Pero, sumido por el miedo, al ver cómo sus hombres desertaban y por la impaciencia de no poder esperar más, Saúl tomó una decisión catastrófica. Ofreció él mismo el holocausto, una función que solo Samuel, como sacerdote profeta, podía realizar. ¿Por qué esta prohibición de que un rey ofreciera sacrificio? Ok, pues entonces tenemos que ir a leer Deuteronomio capítulo 17, versículos 18 al 20. Dice así: Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levita, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Elohim, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obras, para que no se vuelva su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reinado, él y sus hijos en medio de Israel. Pues como has oído, Deuteronomio capítulo 17, versículos 18 al 20, establece las responsabilidades del rey. Y la administración sacerdotal nunca fue una de ellas. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, de el original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida para aprender a temer a Jehová su Elohim,
para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obras, para que no se vuelva ni se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Elohim había establecido un orden claro para el pueblo de Israel, los levitas para el sacerdocio y los reyes para el gobierno. Al usurpar la función sacerdotal, Saúl no solo mostró desobediencia, sino que demostró una falta de confianza en la soberanía de Elohim y el plan que él ya había establecido. Fue un acto de usurpación de la autoridad divina, impulsado por el temor humano y la falta de fe. Su motivación fue emocional, pánico ante la situación y un anhelo de control que lo llevó a saltarse los límites divinos. La consecuencia fue inmediata y dolorosa. Samuel le anunció que su reino no sería duradero. La segunda gran caída de Saúl ocurrió cuando se le ordenó destruir completamente a los amalecitas, incluyendo todos sus animales, como castigo por su ataque a Israel en el desierto. Esto lo podemos leer en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 3, que dice así: Después Samuel dijo a Saúl: Yahweh me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Yahweh. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no le perdones. Mata a hombres y mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Elohim había dado una orden explícita y total. Sin embargo, Saúl, bajo el pretexto de ofrecer sacrificios a Elohim, otra vez él decidiendo por Elohim, perdonó la vida del rey Agag y de lo mejor del ganado. Así se ve en 1 Samuel capítulo 15 versículo 9 que dice: Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y de las vacas, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir del todo, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Esta desobediencia fue fatal. Samuel confrontó a Saúl, quien intentó justificarse culpando al pueblo y afirmando que lo hacía por piedad y para honrar a Elohim. Pero Samuel pronunció la famosa sentencia: Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Lo recuerdas, ¿verdad? Lo hemos leído en 1 Samuel capítulo 15 versículo 22. Su motivación aquí fue una mezcla de temor al pueblo, orgullo, queriendo la aclamación por la captura del rey Agag, y una persistente creencia de que sus propias ideas eran superiores a la clara instrucción divina. Las consecuencias fueron aún más graves. Elohim se arrepintió de haberlo hecho rey. El espíritu de Elohim se apartó de él. Así lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 15 versículo 23 que dice: Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, él también te ha desechado para que no seas rey. Y 1 Samuel capítulo 16 versículo 14 dice: El espíritu de Yahweh se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Yahweh. Radiografía de un reinado, tus luces y sombras reflejadas. Aquello positivo que más predominó, Saúl comenzó con humildad, con un espíritu de liderazgo y valentía, demostrado en sus primeras victorias militares. Tenía la estatura y el carisma que un rey necesitaba para inspirar a su pueblo. Al principio, su reinado unificó a las tribus de Israel contra sus enemigos. Aquello negativo que más predominó, tenemos la desobediencia, la impaciencia, el miedo a los hombres más que a Elohim, la justificación de sus propios errores y una creciente paranoia y celo hacia David. No podemos dejar fuera estos otros aspectos. Es su incapacidad para admitir sus fallos y rectificar. Esto fue su ruina. Sus principales picardías de pecado
fueron la usurpación de la función sacerdotal por impaciencia en Gilgal y la desobediencia directa en el caso de los amalecitas. Todo esto disfrazada de piedad, ¿vale? Estas no fueron acciones aisladas, sino una manifestación de un corazón que, progresivamente, priorizó su propia voluntad y el favor del pueblo por encima de la obediencia incondicional a Elohim. Esta falta de verdadera confianza en Elohim le llevó a buscar atajos y a justificarse, sellando su destino. Él tiene una vida que se expone, y aquí hay hijos que observan, que ven y aprenden, tanto lo positivo y lo negativo. Saúl les inculcó a sus hijos, especialmente a Jonathan, un profundo sentido de lealtad familiar y un compromiso con la defensa de Israel. Sin embargo, también les transmitió un ambiente de inestabilidad, temor, celos y una mentalidad de ganar a toda costa, que lamentablemente marcó el final de su dinastía. Jonathan, a pesar de la lealtad a su padre, fue un contraste notable, mostrando fe en Elohim y una amistad inquebrantable con David. Ahora vamos a hacer un análisis de éxito y decadencia espiritual en este reinado. Cosas que los llevaron al éxito: su físico imponente, su carisma inicial, el respaldo divino al principio de su reinado y sus primeras victorias militares que unificaron a Israel. Su liderazgo fue eficaz cuando confió en Elohim y siguió sus instrucciones. Ok, ahora hablemos de aquellas cosas que lo llevaron a la decadencia espiritual y a la decadencia en su reino. Principalmente su impaciencia y su miedo al pueblo, es decir, la presión externa, lo que lo llevó a la desobediencia directa a Elohim. La envidia y los celos hacia David lo consumieron, llevando a una paranoia que afectó su juicio y lo alejó más de Elohim. La falta de arrepentimiento genuino y su continua justificación de sus actos fueron las gotas que derramaron el vaso, llevando todo esto a la retirada del espíritu de Elohim de su vida y al tormento de un espíritu maligno, así como lo hemos leído en 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Motivo de su muerte y consecuencias bíblicas. Saúl murió trágicamente en la batalla contra los filisteos en el monte Gilboa. Sus hijos, incluyendo a Jonathan, también perecieron ese día. Esto lo puedes leer en 1 Samuel capítulo 31, versículo 1 al 6. Saúl, gravemente herido y temiendo ser torturado por los filisteos, le pidió a su escudero que lo matara. Al negarse Saúl tomó su propia espada y cayó sobre ella. Las advertencias divinas, y sí, las hemos encontrado en 1 Samuel capítulo 13, versículo 13 al 14. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Yahweh tu Elohim que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha constituido por príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Yahweh te mandó. Y 1 Samuel capítulo 15 versículo 23. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Se cumplieron de forma contundente. La desobediencia de Saúl no solo le costó el trono a él, sino a su descendencia. La promesa de un reino estable para su casa fue revocada. Su muerte en la batalla y la aniquilación de su linaje real fueron las consecuencias directas de su insistencia en seguir su propia voluntad en lugar de la del Rey Eterno. Pero la historia de Saúl y su casa tiene más capas, amigo y amiga que me estás escuchando, y es crucial para tu propia comprensión de las consecuencias de la desobediencia. Hay un detalle que a menudo pasa desapercibido, pero que tiene un peso inmenso en el destino de su linaje. Mira, años después de la muerte de Saúl, en los días del rey David, Israel sufrió una terrible hambruna que duró 3 años consecutivos. David, perplejo y preocupado por su pueblo, consultó al Señor, y la respuesta divina fue reveladora y contundente. La encontramos en 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 1. Es por causa de Saúl y por aquella casa sanguinaria, porque mató a los gabaonitas. Aquí hay un punto vital que aclarar. La Escritura no registra explícitamente un pacto que Saúl haya roto con los moabitas, para que David tuviera que entregar
a 7 de sus hijos. Más bien, el problema central fue la violación de un antiguo y sagrado pacto con los moabitas. ¿Quiénes eran los moabitas? Era un pueblo cananeo, remanente de los amorreos, que siglos atrás, en tiempos de Josué, habían engañado a los israelitas para que hicieran un juramento de paz con ellos. Esto lo podemos leer en Josué capítulo 9, versículo 15. Dice así: y Josué hizo paz con ellos, e hizo con ellos alianza de que les dejaría vivir. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. A pesar del engaño, Josué y los príncipes de Israel habían jurado respetar ese pacto en el nombre de Jehová. Y los juramentos hechos en el nombre de Elohim eran inviolables. Saúl, sin embargo, en su celo, que la Biblia describe como equivocado, y quizás buscando la aprobación del pueblo o la expansión de su propio poder, intentó exterminar a estos gabaonitas. Esto lo podemos ver en 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 2. Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Fin de la cita. Su motivación fue una arrogancia peligrosa, la de creer que podía anular un juramento hecho en el nombre de Elohim de Israel. Este acto de Saúl fue una afrenta directa a la fidelidad de Elohim mismo, quien honra los pactos. Y esa desobediencia tuvo una consecuencia grave para las generaciones futuras. Para apaciguar la ira divina y restaurar la bendición sobre la tierra, los gabaonitas buscaron justicia, demandando a David que se nos den 7 hombres de entre sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Así lo puedes leer en 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 6. David comprendió la seriedad de la situación y la justicia de Elohim, por lo tanto accedió. Y aquí es donde entra posiblemente, ya que muy probablemente eres un lector de la escritura detallista, minucioso, dado que entra en la confusión con los nombres. Y es muy importante aclararlos, amigo y amiga que me estás escuchando. La Biblia menciona a 2 personas clave con el nombre Mefiboset en la casa de Saúl. El primero, Mefiboset, hijo de Jonatán, nieto de Saúl, quien era lisiado de los pies. Este es el Mefiboset a quien David mostró una extraordinaria misericordia por causa de su pacto de amistad con Jonatán, haciéndolo comer siempre a su mesa. Así lo podemos leer en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 7, que dice: y David le dijo: no tengas temor, porque a la verdad yo haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Este Mefiboset fue perdonado y no fue entregado a los gabaonitas. El segundo es este Mefiboset, hijo de Saúl, con su concubina Rispa. Este sí fue uno de los 7 descendientes entregados para ser ejecutados por los gabaonitas, como se menciona en 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 8. Mas tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había dado a luz a Saúl, a Armoni y a Mefiboset. Además de él y su hermano, Armoni, también fueron entregados 5 nietos de Saúl, hijos de su hija Mical, aunque la Biblia dice que los había dado a luz Adriel. Es una forma de referirse a ellos como los de Mical. La duplicidad del nombre Mefiboset es curiosa. La palabra hebrea Mefiboset se traduce a menudo como destructor de la vergüenza o de la boca de la vergüenza. Se piensa que quizás su nombre original pudo haber sido Merib Baal, que significaría combatiente de Baal o Baal es mi defensor, y que fue cambiado a Mefiboset para evitar mencionar a Baal, una deidad pagana, por respeto o aversión en tiempos posteriores. Respecto a por qué Saúl y Jonatán tendrían hijos con el mismo nombre, es algo que no se aclara explícitamente en la Biblia. En culturas antiguas no era inusual que nombres similares o incluso idénticos se repitieran dentro de una familia extensa, ya que por tradición, por un significado deseable del nombre o simplemente por una elección personal. Más bien es una curiosidad lingüística y una fuente de confusión para nosotros, pero una clara distinción en el relato bíblico sobre el destino de cada uno. La lección aquí, amigo, es profunda. La desobediencia a los pactos de Elohim, incluso aquellos hechos por otros, tienen un eco a través del tiempo.
De ahí debo de introducir la importancia de los pactos matrimoniales. Se cree contemporáneamente que casarse y divorciarse es algo que no lleva repercusiones. Hoy por hoy se lo toma muy a la ligera, pero la trascendencia y la repercusión son eternas. La fidelidad a la palabra y a los juramentos del Señor es fundamental para la estabilidad de tu vida. Y sí, también para tu descendencia. Precisamente esta fidelidad a los pactos será un tema crucial cuando en el episodio 3 de Reflexiones de Reyes para tu reforma personal hablaremos del rey David, cuya propia lealtad a Jonatán salvó a Mefiboset de la casa de Saúl. Es un contraste fascinante que te invito a explorar con nosotros. Saúl era hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Sus esposas más prominentes fueron Ahinoam, con quien tuvo hijos como Jonatán, Isuí y Malquisúa, y Rizpa, con quien tuvo 2 hijos, Armoni y Mefiboset, distintos del Mefiboset, hijo de Jonatán. También tuvo 2 hijas, Merab y Mical. Sus herederos al trono, Jonatán, quien era el príncipe heredero natural, Isui y Malquisúa, murieron junto a él en la batalla. Esto dejó el camino abierto para el nuevo rey ungido, David, de la tribu de Judá, para que éste ascendiera al trono. Un hecho milagroso para resguardar el linaje de David es la protección de Mefiboset, el hijo lisiado de Jonatán, quien fue salvado de la masacre de la casa de Saúl y más tarde fue tratado con bondad por David por causa de su pacto con Jonatán. Esto lo podemos leer en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 1 al 13. Dice así: y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl, que se llamaba Siba, al cual llamaron a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Elohim? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le dijo: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y cayendo sobre su rostro hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque a la verdad yo haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y le dijo Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba era sierva de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Fin del texto bíblico. Ok, todo esto no solo demuestra la misericordia de David, sino que también asegura que, a pesar de la caída de Saúl, el camino para el linaje de David, y por ende el Mesías Yeshua, se mantuviera claro. Saúl, por tanto, fue el eslabón necesario para demostrar que la elección de Elohim no se basa en las apariencias humanas, sino en el corazón, preparando el escenario para el ungimiento de David. Podríamos estimar el porcentaje de obediencia de Saúl en la palabra de Elohim entre un 40 y un 50%, y fue decreciente y fluctuante. Al principio mostró obediencia y fue bendecido con el espíritu de Elohim. Sin embargo, en momentos críticos, su obediencia se desvió dramáticamente. En Gilgal, falló en la paciencia
y el respeto al orden divino. En el caso de Amalek, desobedeció una orden explícita por orgullo y conveniencia. Su desobediencia no fue accidental, sino una elección repetida de su propia voluntad sobre la divina, especialmente cuando el miedo o el ego estaban involucrados. La trágica historia del rey Saúl, con su inicio prometedor y su final desastroso, es una poderosa demostración profética de la necesidad de Yeshua como el rey perfecto. Saúl fue el rey según el corazón del pueblo, alto, apuesto, carismático, pero su reinado demostró que la obediencia parcial, la impaciencia, el miedo y la justificación de los errores llevan a la ruina. Él representó la monarquía humana en su forma caída, impulsada por el ego, la inseguridad y la desobediencia. En contraste, Yeshua es el rey según el corazón de Elohim. Podemos leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 22. Dice: quitado este, se levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará toda mi voluntad. Él no se dejó llevar por la impaciencia, esperó el tiempo del Padre, no sucumbió al miedo de los hombres, enfrentó la cruz por amor, no buscó su propia gloria, sino la del Padre. Lo podemos leer en Juan capítulo 8, versículo 50. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Fin de la cita. Saúl intentó usurpar la función sacerdotal. Yeshua es nuestro rey y sumo sacerdote perfecto. Leámoslo en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Elohim, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fin del texto bíblico. Yeshua es nuestro Rey y sumo sacerdote perfecto, que reconcilió a la humanidad con Elohim a través de su sacrificio único y perfecto. La vida de Saúl, con su constante desobediencia, resalta la necesidad de un rey que sea 100% obediente, sin mancha, y que pueda ofrecernos la reforma espiritual que nosotros, por nuestra cuenta, somos incapaces de llevar a cabo. Él, nuestro Yeshua, es el Rey que no falla, el que cumple todas las promesas del linaje davídico, y el que puede transformar tu corazón desobediente en uno que confíe plenamente en Él. En los campos de mi vida, bajo el cielo azul, cuento historias de reyes que siguieron su luz. Desde David con su arpa hasta Salomón en su trono, cada uno reflejando al rey que adoró. Elohim nos habla en historias de poder, de caídas y victorias, de aprender a ser. Nos muestra el camino, la verdad en su ley, moldeándonos a la imagen del gran rey. Oh Yeshua, mi guía y mi razón, el reflejo divino en mi corazón. De los reyes aprendemos en su nombre vivir, a ser más como tú, a nunca desistir. Josías, joven rey, con su fe restauró los caminos perdidos, al Señor se entregó. De cada vida tomamos una lección de amor, para
ser como Yeshua, mi único Señor. Y aunque caiga en el valle y la sombra esté allí, recordaré sus promesas, lo que Él hizo por mí. Elohim me moldea como al barro en sus manos, para ser como Yeshua, el Rey soberano. Oh, Yeshua, mi guía y mi razón, el reflejo divino en mi corazón. De los reyes aprendemos en su nombre vivir, a ser más como tú, a nunca desistir. Perfil psicológico y PNL. Entendiendo tus propios patrones. En cuanto al perfil psicológico, Saúl parece haber sido un hombre con una personalidad insegura a pesar de su imponente físico. Inicialmente muestra humildad, escondiéndose entre el bagaje cuando lo buscaban para ungirlo. Lo recuerdas, ¿verdad? Esto lo leemos así en 1 Samuel capítulo 10 versículo 22. Lo que puede ser una manifestación de su baja autoestima. Su necesidad de aprobación lo llevó a ceder a la presión del pueblo. Ejemplo, perdonar el ganado de Amalek. Desarrolló paranoia y celos patológicos hacia David, lo que lo llevó a un comportamiento errático y violento. Su incapacidad para asumir responsabilidad y su tendencia a la justificación, culpando al pueblo o a la circunstancia, son rasgos clásicos de un carácter inmaduro y orgulloso. En cuanto a programación neurolingüística, sus mapas del mundo, es decir, sus mapas mentales, Saúl creía que la apariencia externa y la aprobación popular eran más importante que la obediencia incondicional a Elohim. Su mapa le decía que un rey debe verse fuerte y ser aceptado por el pueblo, incluso si eso significa saltarse algunas reglas divinas. También tenía un mapa de la obediencia es solo para cosas grandes. Puedo manejar los pequeños detalles a mi manera. Sus anclajes, el miedo al fracaso, el miedo al abandono de sus soldados, el miedo a la desaprobación de Saúl o del pueblo. Estos miedos eran sus anclajes emocionales que se activaban bajo presión, llevándolo a decisiones impulsivas y desobedientes. Sus estrategias. Su estrategia principal era hacer lo que pareciera correcto en el momento para mantener el control o el favor popular, en lugar de la estrategia divina de obedecer incondicionalmente y confiar en Elohim. Otra estrategia fallida fue la justificación y el autoengaño. Sus patrones. Un patrón recurrente era la impaciencia bajo presión y la sustitución de la obediencia por justificaciones religiosas. Ejemplo, lo guardé para ofrecerle sacrificios a Elohim. Otro patrón era su respuesta ante la crítica. En lugar de arrepentirse, se ponía a la defensiva o intentaba culpar a otros. Y aquí está el pretexto explícito para ti. ¿Reconoces algunos de estos patrones en tu propia vida? Quizás tienes un mapa que te dice que debes complacer a todos, incluso si eso compromete tus valores en el trabajo. O tal vez tienes un anclaje de miedo al rechazo que te impide tomar decisiones difíciles en tu matrimonio o con tus hijos. ¿Y tu estrategia es la procrastinación por miedo al fracaso en tu economía? ¿O tal vez tu patrón es la impaciencia, queriendo ver resultados inmediatos en tu forma personal, y cuando no lo ves, tomas atajos que te alejan de los principios bíblicos como el rey Saúl? Al identificar estos patrones, puedes comenzar a
reprogramarlos. La clave está en cambiar tu mapa para que te alinees con el mapa del Rey Eterno. Cambia tus anclajes de miedo por anclajes de fe y adopta sus estrategias de obediencia y confianza. Quiero compartirte unas palabras, amigo, amiga que me estás escuchando. Hermano, hermana en la fe. ¿Cuántas veces has empezado una reforma en tu vida con el mejor de los ánimos, solo para verla estancarse o incluso retroceder? Saúl es el epítome de ese problema. Él fue un rey con un inicio brillante, como una cocina recién diseñada en innovalini.com, con todas las promesas y el brillo inicial. Pero su impaciencia y su miedo carcomieron los cimientos, y el resultado fue desastroso. Quiero que medites en esto. La obediencia parcial no es obediencia, es desobediencia disfrazada. Y la impaciencia, sumada al miedo, es una receta para el desastre en cualquier reforma. 1. No sacrifiques la obediencia en el altar de la impaciencia, tu trabajo y tus proyectos. Saúl no pudo esperar a Samuel. Solo eran 7 días. Pero la presión, el miedo a perder a sus hombres, lo llevó a tomar el atajo. ¿Cuántas veces en tu trabajo o en tus proyectos personales te has sentido así? Tienes un plazo, la presión es alta y te sientes tentado a cortar esquinas, a tomar decisiones poco éticas o hacer algo que sabes que no está del todo bien. Esa es la impaciencia disfrazada de eficiencia o necesidad. Proverbios capítulo 19 versículo 2 dice: el alma sin ciencia no es buena, y apresurarse con los pies es pecar. En una reforma de verdad, si el cemento no fragua o la pintura no seca, no puedes apresurar el proceso. Si lo haces, la estructura se debilita. Tu reforma de vida es igual. Confía en el tiempo del Rey Eterno. Si Él te ha dado un plan para tu carrera o para tu proyecto, espera en Él. Pregunta para ti: ¿dónde estás tomando atajos por impaciencia en tu trabajo o en tus proyectos, sacrificando la integridad por una ganancia a corto plazo? Segundo, el miedo a los hombres versus el temor de Elohim en cuanto a tus relaciones y matrimonio. Saúl temió al pueblo más que a Elohim en el caso de Amalek. Quiso agradar a la gente, salvar lo mejor del ganado para que le aplaudieran, en lugar de obedecer la voz clara de Elohim. Proverbios capítulo 29, versículo 25 nos advierte: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Yahweh será librado. Piensa en tus relaciones y en tu matrimonio. ¿Cuántas veces el miedo al ¿qué dirán? De tus amigos, de tu familia, o incluso el miedo al conflicto con tu cónyuge te lleva a desobedecer un principio de Elohim? Quizás tienes miedo de hablar la verdad con amor o de poner límites saludables porque temes la reacción del otro. Saúl nos enseña que esa estrategia siempre termina en derrota. La verdadera paz y estabilidad vienen de temer a Elohim más que a cualquier otra cosa. Como te comenté en el episodio 1, el rey que siempre reina, el fundamento de tu vida es Él, Elohim, no la opinión de los demás. Así que la pregunta para ti es: ¿estás permitiendo que el miedo o la desaprobación humana te desvíe de los principios divinos en tus relaciones más íntimas? Tercero, la importancia de la rendición total. Es decir, aquí entran tus hijos y tu actitud. El problema de Saúl no fue solo desobediencia, sino la falta de una rendición total. Él quería decidir qué parte de la orden de Elohim obedecer y cuál no. Incluso intentó justificar su desobediencia diciendo que era para Elohim. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23, nos da la clave. El obedecer es mejor que los sacrificios, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Amigo, amiga, hermano y hermana en la fe que me estás escuchando, esta es una lección crucial para la crianza de tus hijos. ¿Estás siendo un padre o una madre que exige obediencia total de tus hijos, pero tú mismo no estás totalmente rendido al Rey de Reyes? ¿Estás enseñando la palabra de Elohim, pero luego tus propias picardías de pecado demuestran que no la vives? ¿Tu actitud ante la autoridad divina
es el modelo más potente para ellos. No puedes esperar una reforma en ellos si no hay una reforma radical y total en tu propio corazón. Este principio también se aplica a cómo manejas tu economía. Si no te rindes a sus principios de administración, no verás el fluir de su bendición. En el futuro episodio sobre el rey Acab, veremos el peligro de la obstinación como un corazón no rendido puede llevar a la ruina. Así que la pregunta para ti: ¿hay áreas en tu vida donde te resistes a la rendición total a Elohim, justificando tu desobediencia con buenas intenciones o circunstancias especiales? Saúl nos muestra que una reforma a medias es una reforma condenada. Para que tu reforma personal sea duradera, necesitas una obediencia total sin reservas, una confianza que disipe el miedo y una paciencia que te alinee con el tiempo y el plan del Rey Eterno. No busques excusas para la desobediencia, busca la humildad para rendirte. Solo así el espíritu de Elohim estará encendido. Recuerda que la Escritura nos insta a no apagar el fuego del Espíritu. Este fuego contigo y tu vida podrá ser un reinado de verdadero propósito y paz. Ahora vamos a los proverbios que reflejan al rey. Aquí te dejo 5 proverbios que ilustran los aspectos negativos de la vida de Saúl y 5 que, aunque Saúl no los vivió plenamente, describen lo que podría haber sido su camino si hubiera obedecido a Elohim. Proverbios que ilustran los aspectos negativos de Saúl. El primero es Proverbios capítulo 19, versículo 2. Dice: el alma sin ciencia no es buena, y apresurarse con los pies es pecar. Fin de la cita. Refleja su impaciencia y la prisa por actuar sin esperar a Samuel. El segundo, Proverbios capítulo 29, versículo 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Yahweh será librado. Este ilustra su miedo al pueblo que lo llevó a desobedecer en el asunto de Amalek. El tercero lo encontramos en Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este refleja su incapacidad para admitir sus errores y su tendencia a justificarse. El cuarto proverbio lo encontramos en el capítulo 16, versículo 18. Dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Este nos muestra cómo su orgullo y su obstinación lo llevaron a la ruina. El quinto proverbio y último sobre los aspectos que ilustran lo negativo de Saúl lo encontramos en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Dice así: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este nos describe cómo sus propias decisiones, que él pensó correctas, lo llevaron a un trágico final. Ahora vamos a esos 5 proverbios que nos ilustran los aspectos positivos que Saúl no siguió o que luego los abandonó. El primero lo encontramos en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Esta es la confianza que le faltó para esperar en Elohim. El segundo es Proverbios capítulo 15, versículo 22. Dice así: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Ok, si Saúl hubiera buscado y seguido el consejo de Samuel, su destino habría sido muy diferente. El tercero lo encontramos en Proverbios capítulo 20, versículo 6. Dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Te das cuenta? Saúl proclamó su piedad, pero le faltó la verdad de la obediencia total. El cuarto proverbio lo encontramos en el capítulo 22, versículo 4, que dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Saúl perdió estas cosas al abandonar la humildad y el temor de Elohim. El quinto y último, Proverbios capítulo 21, versículo 3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Lo recuerdas, ¿no? Saúl priorizó el sacrificio externo sobre la obediencia y la justicia que Elohim requería.
Hemos llegado al final de esta profunda reflexión sobre el rey Saúl. Sinceramente y con mucho amor, espero que su historia te haya resonado y te impulse a examinar esas áreas de tu vida donde la impaciencia, el miedo y la obediencia parcial pueden estar saboteando tu propia reforma personal. Recuerda, la obediencia plena y la confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en ese Rey que siempre reina, son el cimiento para un cambio duradero. No te pierdas nuestro próximo episodio, número 3, donde nos adentraremos en la fascinante vida del rey David. Veremos cómo, a pesar de sus grandes errores, su corazón conforme al de Elohim lo llevó a ser un rey extraordinario y un pilar en el linaje del Mesías. Te esperamos en la próxima, en Reflexiones de Reyes para tu reforma personal. En la arena de la historia, su luz nos guió. Los reyes que vivieron, su camino él mostró. De David al sabio Salomón aprendí que en sus pasos firmes su verdad está allí. Elohim nos enseña en cada vida a mirar, en las caídas y victorias su amor va a brillar. El rey Yeshua, reflejo perfecto de su ser, nos llama a su imagen, a su camino volver. Oh, Rey Yeshua, enséñame a andar, a ser más como tú, en tu verdad morar. En tus manos dejo mi corazón, hazme más a tu imagen, mi eterna canción. De los reyes aprendemos de la fe y la razón, que su gracia nos levanta en la más dura lección. Con humildad seguimos su ejemplo a imitar, cambiando corazones, su reino a anunciar. En cada rey de la Biblia su voz puedo oír, un eco del Mesías, su amor sin fin. El llamado es claro, su propósito cumplir, ser más como Yeshua, en él quiero vivir. Oh, Rey Yeshua, enséñame a andar, a ser más como tú, en tu verdad morar. En tus manos dejo mi corazón, hazme más a tu imagen, mi eterna canción. Oh, Rey Yeshua, enséñame a andar, a ser más como tú, en tu verdad morar. En tus manos dejo mi corazón, hazme más a tu imagen, mi eterna canción. Y en los campos de mi vida, bajo el cielo azul, cuento historias de reyes que siguieron su luz. Desde David con su arpa hasta Salomón en su trono, cada uno reflejando al rey que adoró. Elohim nos habla en historias de poder, de caídas y victorias, de aprender a ser. Nos muestra el camino, la verdad en su ley, moldeándonos a la imagen del gran rey. Oh, Yeshua,
restauró los caminos perdidos, al Señor se entregó. De cada vida tomamos una lección de amor para ser como Yeshua, mi único Señor. Y aunque caiga en el valle y la sombra esté allí, recordaré sus promesas, lo que Él hizo por mí. Elohim me moldea como al barro en sus manos para ser como Yeshua, el Rey soberano. Oh, Yeshua, mi guía y mi razón, el reflejo divino en mi corazón. De los reyes aprendemos en su nombre vivir, a ser más como tú, a nunca desistir.